Hola, mi nombre es David Tobar y el tema que vamos a tocar hoy va a ser hegemonía mundial y sus focos de resistencia. Bueno, primeramente vamos a dividir esto en dos partes. Por un lado, hegemonía mundial y por otro lado, sus focos de resistencia. Bueno, primeramente, hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Bueno, hegemonía viene siendo el dominio de una entidad eh, o nación sobre otra u otras. Pero si nos vamos con hegemonía mundial, viene siendo básicamente el dominio por el mundo que quiere hacer esta nación. Pero siendo sincero, hoy en día eso es algo imposible, pero más adelante les explicaré por qué. Las potencias mundiales tienen ciertos países aliados, que esto a la vez, a la vez viene siendo un conjunto de naciones y a la vez les facilitaría más la hegemonía. Una hegemonía mundial consta de un orden político, religioso, cultural, militar, logístico y económico. El económico viene siendo uno de los más importantes. Por otro lado, los focos de resistencia pueden ser que algún país pueda oponerse ante el invasor, más que nada el tratar de impedirlo. Un buen ejemplo hacia esto puede ser alguna nación que quiera tener hegemonía económica sobre otra. Al querer comprarle a otro país, este puede impedirlo no dándole el producto, que bueno, podría ser, no sé, cualquier producto, minerales, etcétera. Puede no vendérselo o dárselo más caro, que puede ser lo más conveniente. Con la desintegración de la URSS desaparece uno de los adversarios del enfrentamiento bipolar de las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, finalizando así con el contexto de Guerra Fría. La Guerra Fría era un enfrentamiento entre ideologías, modelos de sociedad, concepciones del mundo, proyectos de futuro, que podemos suponer que terminaría con los conflictos y tensiones bélicas, y la humanidad comenzaría a vivir una época de desarrollo pacífico. Al finalizar la Guerra Fría, se construye una nueva hegemonía. Por ejemplo, el altero ataque a las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 les proporcionó el enemigo ideal, que vendría siendo el terrorismo, por lo que los límites de la ciudad conceptos son difuntos e intangibles. Los soportes ideológicos de la nueva hegemonía son, mientras en el periodo de Guerra Fría el bloque occidental nunca utilizó el término capitalismo, sino mundo libre, y presentaba el conflicto como la lucha entre la democracia y el totalitarismo. Una vez terminada aquella, se difunde un nuevo discurso basado en la idea de que la promulgación del capitalismo, declarado como tal, no simplemente como un sistema socioeconómico preferible al socialismo, sino como el único modelo de organizar la vida moderna consensible para la humanidad. Otro de los fundamentos ideológicos radica en la llamada doctrina del humanismo militar, que se le fundamenta en el criterio de que los derechos de las potencias se presentan como derechos humanos universales, pero su defensa implica la violación de libertades y de derechos populares. Por otro lado, el capitalismo neoliberal como soporte socioeconómico y la doctrina del humanismo militar como político no son suficientes para sostener la hegemonía mundial. Es necesario un Estado particular capaz de desempeñar un papel universal como garantía del buen funcionamiento del sistema. Eh, Estados Unidos, como potencia hegemónica, y si bien su supremacía militar no se cuestiona, es inevitable reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de invadir con una eficacia y, y precisión impecable Afganistán e Irak, aún no ha podido establecer su democracia y tienen a estos países sumidos en el caos social. No obstante, las contradicciones interperialistas hacia el exterior tienen intereses comunes y de explotación del tercer mundo y el mantenimiento de la unipolaridad capitalista, lo cual significa que cuando se trata de enfrentar disidencias anticapitalistas, se ponen de acuerdo a estos de diversas formas, y apoyan a Estados Unidos en su intervención en Afganistán con el pretexto de luchar contra el terrorismo. Después unos apoyan, como por hacer un ejemplo, España, Italia, Reino Unido, y otros se oponen débilmente, por hacer Francia y Rusia, a la invasión de Irak con el pretexto de evitar la producción de armas y exterminio masivo. Son los medios de difusión masiva, los grandes monopolios
de la información quienes tienen la misión de lograr en los dominados la aceptación de la nueva hegemonía mundial norteamericana, para la cual transmite la imagen del neoimperialismo como un régimen político de alto valor modernizante y civilizatorio. Los pueblos se percatan del gran inminente peligro al que están expuestos. Es por eso, bueno, por un tiempo los pueblos pueden ser engañados, pero aunque esto sea como un disfraz impecable o se cuente con grandes recursos informáticos por hacerlo impecable, no seguirán así. Ellos al final terminan dándose cuenta de todo lo que lo rodea. No obstante, encontramos focos de resistencia en diferentes regiones del mundo, pero todos con rasgos disímiles entre sí, como por ejemplo Europa se instituye como el centro de movimiento pacifista internacional. No podemos olvidar que en ella se mantienen latentes las cicatrices de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde se desarrollan las manifestaciones más grandes de la historia en contra de una guerra. América Latina, en su resistencia a lo cultural, lo nacional y lo social, en un proyecto alternativo de organización de la sociedad y de las relaciones internacionales, ya que su pasado es la historia de explotaciones revolucionarias y luchas políticas. No obstante ser intentos válidos de resistencia, al dirigir sus fuerzas a enfrentar a la agenda económica de las potencias hegemónicas, no es suficiente, pues soslayan los aspectos políticos e ideológicos que significaría enfrentar el neoimperialismo en todas sus manifestaciones. En síntesis, la existencia de estos focos de rechazo a la nueva hegemonía en muchas regiones del mundo resulta esperanzador, pues eso todavía no se ha logrado al poderío necesario para ser invencible. Tiene grietas y puede ser combatida y vencida. Algo de hoy en día que se podría relacionar con esto es el coronavirus. Por la dificultad que se ha tenido por frenar la expansión de esta epidemia, los gobiernos tuvieron que aplicar ciertas medidas, como cerrar empresas y comercios, edificios públicos y más que nada también el limitar la movilidad. Como consecuencia se ha reducido la producción, el consumo, el turismo en la mayoría de los países afectados, y esto ha generado grandes consecuencias económicas.